está pues la mayoría de la comunidad. Me alegra mucho pues encontrarme con ustedes, poder saludarlos y compartir la palabra. Bueno, pues sí, ustedes están en un ciclo muy bacano, que justamente pues yo creo que se adapta muy bien al tiempo de la Pascua, porque justamente la Pascua es eso, la Pascua es el testimonio de que nuestro Dios es el vencedor, de que no tenemos un Dios muerto en la cruz, un Dios que se quedó muerto, sino que es un Dios que venció y que venció a la muerte y que venció a fuerza de amor, a fuerza de entregarse absolutamente por nosotros. Entonces yo creo que la Pascua es un tiempo para hablar del heroísmo de Dios y del heroísmo de Dios en Jesucristo. Jesucristo que es el rostro de Dios Padre para nosotros. Él es el testigo de la misericordia y del amor de Dios para nosotros. Y qué bueno poder descubrir ese heroísmo de Jesucristo. ¿En qué consiste ese heroísmo? Pues hoy a mí me han asignado justamente el tema o el aspecto del heroísmo de Jesús que tiene que ver con que dividió la historia, aunque dividió el tiempo en dos momentos, el antes y el después de Cristo. Pues que suena como muy superficial, diciéndolo así, pues porque hablar de un antes y un después, uno puede hablar de un antes y un después de cualquier persona, de un antes y un después de Andrés, de un antes y un después de Martica, de un antes y después del presidente Duque, de un antes y después del presidente tal o de tal cosa, o del Papa Francisco. Pero hay en el antes y el después de Jesucristo unos elementos bien interesantes que les quiero invitar a que hoy descubramos. Algunos los van a decepcionar, pero tranquilos que yo les voy a ayudar a que no se decepcionen tanto. Otros nos van a alegrar mucho, pero bueno, vamos a intentar descubrir hoy ese heroísmo de Jesús desde el hecho de que Él divide la historia en dos. Él divide la historia en dos, antes y después de Jesucristo. Y para eso, pues me va a tocar contarles un poquito la historia de lo que pasaba en Palestina, en la tierra donde nació Jesús, en Palestina, en aquella época. Resulta que Palestina pues sufrió, como ustedes han visto en las películas, muchísimo, porque no solamente vivió oprimida por Roma durante los años en los que vivió Jesús, sino que antes de Roma hubo otras dominaciones. Por ejemplo, en el exilio, por allá en el año 580 y pico, en, todo el pueblo judío, el pueblo de Israel, que en esa época estaban divididos en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. Todo ese pueblo fue oprimido por los asirios. Luego, los persos también entonces oprimieron al pueblo de Israel y a los judíos. Y luego llegaron también los griegos. El pueblo griego también tuvo parte ahí en esas conquistas. Ustedes saben que la historia es así, la historia es como cuando los niños están jugando con un juguete, ¿no? Que uno agarra una parte, el otro la agarra la otra parte, se jalan a ver quién queda con él, a lo último la despedazan, a lo último lo quiebran o terminan compartiéndoselo. Así funciona la historia de los pueblos. Llega un dominador, llega otro dominador, lo agarran por una parte, lo agarran por la otra parte, hasta que terminan despedazando todo o quedándose con todo alguno de ellos. Y fue el caso también de los judíos. También tuvieron que vivir muchísima opresión, muchísimas dificultades a nivel político. ¿Qué pasaba en esa época en la que nació Jesús? Pues imagínense que por allá en el año 60 y algo, en el año 60 y algo, en Palestina, pues un emperador romano que se llamaba Pompeyo conquistó la tierra de Palestina, que en aquella época pues estaba siendo gobernada por por los griegos. Conquistó Palestina y se quedó con Palestina. Y desde el año 63 antes de Cristo, desde ese año, ya Roma tenía el poder, el dominio de toda Palestina y de un montón de pueblos más, porque el imperio de Roma llegó a ser un imperio sumamente grande y poderoso. ¿Qué pasó? Que en ese entonces Pompeyo mm, puso un rey para Judea.
puso un rey para Judea. Se llamó el rey de los judíos. ¿Ustedes se acuerdan a quién llamaron así? El rey de los judíos, ¿cierto? La inscripción que hay arriba de la cruz del Señor. INRI, Jesús Nazareno, rey de los judíos, en latín. Jesús Nazareo, eh, Regi, creo que se dice así, Regi, judeo, algo así, algo así. No recuerdo muy bien cómo es la expresión latina. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pues el rey de los judíos de la época de Jesús era Herodes, Herodes el Grande, un señor terrible, un señor con una síndrome de persecución sumamente a flor de piel. Le tenía miedo a todo el mundo porque creía que le iban a quitar la corona. Eso mató a Raimundo y todo el mundo, mató a la esposa, mató a los hijos. Era un hombre terrible, terrible. Y ese era el rey de los judíos, que intentaba ganarse la simpatía de los judíos a toda costa. Y todo el tiempo estaba pues buscando cómo ganarse la simpatía de los judíos porque sabían que eran un pueblo muy grande y que además estaban sostenidos, estaban fundamentados en su religión, y por eso les edifica el templo, les reconstruye, les organiza un templo y construye toda una explanada y les engrandece el templo. Bueno, el caso es que en esa época, en la época en la que nace Jesús, estaba el rey Herodes en Palestina, pero el rey Herodes no era un rey legítimo para los palestinos, para los judíos, porque el rey Herodes era un monigote que había puesto Roma para manipular al pueblo judío y por eso nadie lo quería. Nadie quería al rey Herodes. ¿Por qué? Pues porque era un rey pantalla que simplemente lo que hacía era administrar administrar el pueblo en nombre del imperio romano. Por tanto, es un rey que no nos representa, sobre todo en el sentido del rey que es la mano de Dios para su pueblo. Entonces, de alguna manera, la comunidad creyente de los judíos decía ellos a nosotros, no nos representa. Ah, vea, por acá nos puso Lorena muy juiciosa cómo es la inscripción en latín que aparece arriba en la cruz de Jesús. INRI, aparece ahí la sigla, es Jesus Nazarenos Rex Judeorum. Jesus Nazarenos Rex Judeorum. Eso, ahí está. Entonces, en esa época estaba Herodes y era un rey ilegítimo. Jesús nace más o menos en el año 4 o 5 antes de Cristo, o de nuestra manera de contar. Y cuando Jesús nace, no pasa nada. El pueblo sigue en la opresión, el pueblo sigue sufriendo el yugo de Roma, el pueblo sigue siendo dominado por un pueblo que les cobra impuestos, que los maltrata, que los yuga, que domina con bota y con lanza, es decir, con la violencia. Jesús nace y la esperanza de un Mesías sigue abierta. Cuando Jesús nace, no pasa nada. La Navidad de Jesús es una Navidad sumamente silenciosa, tranquila, sin aspavientos, sin mayor escándalo. Fíjense ustedes dónde nació Jesús. Jesús nació en Belén y la mayor parte de su vida la vivió en un pueblito que es casi una vereda llamada Nazaret, una vereda pequeñita, una vereda donde los historiadores dicen que no alcanzarían a vivir ni 300 personas. Una vereda pequeña, allí vivió Jesús y él es el Nazareno, él es el Mesías, él es la esperanza del pueblo. Eso suena decepcionante en principio. Jesús nace y no pasa nada. Cuando, cuando la gente, incluso cuando los discípulos comenzaron a predicar, cuando los discípulos comenzaron a predicar, una de las preguntas que les hacían era, ¿y si ha llegado el Mesías, por qué seguimos sufriendo como estamos sufriendo? Los judíos tienen una visión escatológica del Mesías. ¿Cómo así? Que cuando el Mesías aparezca, habrá una era de paz. Entonces, la paz
es el síntoma, es el signo del resucitado, perdón, es el signo del Mesías, es el signo del Mesías. Y como es signo del Mesías, hasta que no haya paz, entonces no creeremos en ningún Mesías. Por eso les costó tanto creer en Jesús como Mesías. ¿Por qué les estoy diciendo esto, mis hermanos? Porque el hecho, eso que nosotros decimos tan tranquilamente y tan felices de que Jesús dividió la historia en dos, y lo decimos en un minuto, se tomó muchos años, se tomó mucho tiempo. De hecho, el calendario gregoriano, que es el que nosotros tenemos, fue muy posterior. Es decir, el hecho de que ahora nosotros digamos antes y después de Cristo, o que estamos en el año 2021, eso ocurrió mucho tiempo después. ¿Por qué les digo esto? Para que no se vayan a desanimar y no se vayan a salir, y no vayan a decir, ve, Andrés se volvió quién sabe qué, porque nos está aquí desanimando. ¿Qué les quiero decir con esto? Que Jesús cambia el curso de la historia, pero no a la manera como nosotros lo soñamos. Jesús cambia el curso de nuestra historia, pero no a la manera como nosotros lo soñamos. Nosotros soñamos, deseamos y creemos necesitar un Mesías que desde que nace, en la noche de Navidad, todo se llene de luz y todos crean en Él y todos se conduzcan a Él y todos vayan a Él y la vida cambie. Se los traduzco. Yo necesito un Salvador, yo necesito un Jesús que cuando yo vaya a Yeshua, que cuando escuche la palabra, que cuando yo vaya a misa, todos mis problemas queden solucionados. De isofacto. Es decir, yo necesito un Mesías y un Salvador que me arregle la vida en 2 segundos. Pues yo les quiero decir una cosa a mis hermanos. No es esa la manera como aparece Jesús en la historia. La acción poderosa de Jesús aparece en la historia en un proceso, atravesada por la experiencia del proceso. Si ustedes se fijan, todo es un proceso. Jesús nace, y nace no en un palacio, y nace no en el imperio, y nace no en un lugar donde pudo haber tenido una plataforma que le hubiese servido para predicar desde lo alto o para que todos le creyeran. No nació rey, no nació rico, no nació dentro del imperio. Nace de una mujer humilde de Nazaret y de un hombre humilde de Nazaret, José. Y la historia sigue su curso. Y muchas veces las realidades siguen su curso. Fíjense que a veces nosotros hemos vivido una experiencia parecida, como que la vida sigue su curso. Y es ahí donde tendemos a desesperarnos. Entonces usted se pone la camiseta y dice, Jesús mi superhéroe, y la gente le dice, deje de ser mentiroso, que usted vive igual, usted está llevado, usted está mal, usted está pobre, usted tiene dificultades, usted está que le acaba el matrimonio, es que ¿cuál superhéroe es el suyo? Entonces usted queda como que, bueno, y sí, sí, tiene razón y no tiene razón. La próxima vez le vuelvan a decir algo así, usted va a decir, sí, es que mi superhéroe es un superhéroe de procesos. Y la gracia, la Haris, el poder, la gloria que tiene mi héroe, la gloria de mi héroe es su capacidad de procesos. Y de que en esos procesos Jesús transforma la vida, cambia la vida, no desde las apariencias, no desde el exterior, no desde lo de afuera, sino desde adentro. La gloria de Dios está en que Dios transforma la vida del hombre no desde afuera, sino desde adentro, sino desde adentro. Andrés, pero es que yo sí viví un momento especial con el Señor y yo puedo decirle fecha y hora de mi antes y mi después con Jesús. Amén, amén. Y los discípulos también lo pueden contar. Los discípulos pascuales también lo pueden decir. Pedro, Pablo, los apóstoles, los discípulos, los 12 apóstoles lo pueden decir. Hubo un momento en que nosotros experimentamos algo distinto en Jesús. Eso se llama experiencia fundante. La experiencia fundante.
¿Cómo así que una experiencia fundante? Cuando usted tuvo una experiencia fuerte de encuentro con el resucitado, que para muchos pudo haber sido en un momento de crisis, en un momento de dificultad, se llama experiencia fundante. Cuando Dios tocó mi vida, pero de ahí a que la vida se haya transformado como por arte de magia, hay mucho trecho, porque no es eso lo que sucede en Jesucristo. Lo que sucede en Jesucristo es un proceso que acontece en el interior del corazón del hombre. Dios transforma es el corazón del hombre. Por eso cuando los discípulos, mis hermanos, comenzaron a predicar, cuando comenzaron a predicarle a los judíos y a la dispersión, a los judíos que estaban en la diáspora, y cuando le predicaron a la gente pagana, que la gente le decía, pero ¿cómo así que un Mesías? Y a verlo, ¿dónde está? Venga, yo se lo muestro. Venga, mire cómo estamos viviendo nosotros los discípulos. Venga, mire usted mi vida y se va a dar cuenta cómo ese Jesús del que le estoy hablando es capaz de transformar la existencia del hombre. Pero venga, venga y pruébelo, porque se trata de un proceso. Entonces, si ustedes se fijan y vamos al Jesús histórico, al Jesús histórico. Jesús nació y durante más de 30 años o 30 años estuvo en el silencio absoluto. A mí me gusta mucho contemplar eso, que Jesús estuvo en un silencio durante 30 años o más. Silencio, un silencio absoluto, silencio absoluto. No predicó, no enseñó, no hizo milagros. Su ministerio público fue muy corto. Su vida, su vida, su existencia fue una existencia anónima. La mayor parte del tiempo de Jesús fue una existencia anónima. ¿Qué nos quiere decir el Señor al venir a esta tierra y no empezar a hablar del reino de los cielos y a salir por Facebook y a salir por YouTube y a salir por Instagram desde que tenía 5 años? ¿Qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir que la vida, la vida que Dios Padre quiere para nosotros es una vida que se desarrolla, que se da, que se disfruta en el silencio, en el silencio, en la tranquilidad, en la paz, en la cotidianidad de fritar papitas, en la cotidianidad de hacer el almuerzo al marido. Ahí está la existencia, ahí está la vida, ahí está el Padre. Así lo decía bellamente la madre Teresa de Jesús, em, decía Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús. Dios está entre los pucheros, pero no entre los pucheros de, no entre los pucheros de llorar, no. Dios está entre los pucheros de las ollas, así le dicen los españoles a las ollas. Dios está entre los pucheros. Es decir, ahí está. Hermanas, busquen a Dios porque Dios está ahí, ahí, entre las ollas, ahí está el Señor, porque es un Dios cotidiano. Dios, el Señor Jesús, transforma la vida y transforma la vida en un antes y un después. Pero ese antes y un después, o más bien ese después es un proceso, es un proceso. Es probable que ustedes y yo hayamos tenido un momento de encuentro fuerte con el Señor. Sí, amén. Yo también lo tuve. Yo puedo decir, fue un diciembre de 2007. Diciembre de 2007, lo recuerdo. No recuerdo la fecha exacta, pero fue entre el 16 y el 25 de diciembre. Yo doy fe. Un momento fundante. Pero ustedes no saben el dolor, los dolores de cabeza que me ha costado a mí seguir al Señor. Y no saben las peleas que he tenido con el Señor porque mi vida a veces parece no cambiar y antes como que va para atrás. Pero me acuerdo que el Señor transformó la vida de los hombres y es más, que Él mismo vivió la vida en un proceso de largos años, en un proceso de silencio, en un proceso de calma, de paz, de cotidianidad. Todos tenemos en la existencia, todos tenemos en la vida cosas que nos cuesta superar.
Y este mensaje, aunque al principio pareció ser desmotivador, en este momento yo quiero que usted lo entienda como un pedacito de esperanza para usted. Y es que a pesar de que somos como el cangrejo, un paso para atrás o que nos vemos caminando como de para atrás, a pesar de que parecemos cangrejos, ánimo, ánimo porque esto es un proceso. Y es un proceso de altos y de bajos. Es un proceso de desengaños, de alegrías, de gozo, de luchas. Pero ánimo que yo he vencido al mundo. Esa palabra es tan sanadora porque el Señor dice, vea, ustedes van a tener tribulaciones, les dice en Juan. Lorena, que es la escribana acá, busque pues la cita, verdad que es tan sábelo todo. La cita de Juan donde dice, en el mundo ustedes encontrarán tribulación, pero ánimo, yo creo que es como el capítulo 13, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Ustedes van a tener, es decir, para ustedes esto no va a ser fácil, esto va a ser muy difícil porque es que darle a la gente, decirle a la gente la verdad y vivir en la verdad es muy difícil, pero ánimo, porque yo he vencido al mundo. Cuando usted se sienta desanimado, entiéndalo, entiéndalo. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y esto es un proceso. Y si está eh, cangrejeando, perdón la expresión, pero es muy gráfica, cangrejeando, es decir, como yendo de para atrás, entienda que esto es un proceso y que Dios sí cambia la vida, pero la cambia en medio de un proceso. Como cambió la vida de Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era un pobre pescador de Cafarnaún que vivía del diario y que se mantenía tal vez endeudado y que tenía mil cosas y que mil problemas con la suegra enferma, eh, quién sabe qué otras realidades difíciles de la época. Y Jesús lo llama y Jesús lo educa durante varios años, durante varios tiempos, y después lo convierte en la piedra de la iglesia. Ahí está la cita de Juan capítulo 16, versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, que yo he vencido al mundo. Y justamente lo que vivió Pedro, lo que experimentó Pedro fue eso. Pedro se encontró con un Jesús que lo llamó, ¿cómo diría difícil eso para Pedro? Que su amigo, tal vez Jesús era su amigo desde antes, tal vez Jesús fue amigo de Pedro. La imagencita que nos trae Marcos de que iba Jesús caminando por Galilea y vio a Pedro y lo llamó y Pedro se fue detrás de él, es muy ficticia, es decir, es muy plástica, como para darnos a entender que cuando Jesús llame hay que responderle de una, pero tal vez, sin duda no fue así. Sí, los historiadores y los críticos de Biblia dicen, no, no fue así, tal vez Jesús conocía a Pedro y Pedro conocía a Jesús y lo habían visto, tal vez Jesús era reconocido y se deja encantar por Jesús, pero debe haber sido muy difícil seguir a un tal Jesús y pasar de ser un campesino, un pescador, a convertirse en el apóstol de Jesucristo, en apóstol de la palabra, en apóstol de la resurrección. Eso llevó mucho tiempo, tanto tiempo que la escuela de formación de Jesús, ¿cuánto duró? Digamos que 3 años, siendo fieles a lo que dice Juan, 3 años, digamos, una escuela intensa de formación con sus discípulos. Y después de ese tiempo, sin duda, sin embargo, Pedro lo niega a conocer a Jesús y se encierra otra vez en su tristeza y se devuelve otra vez para Galilea. ¿Ustedes han visto eso? Que Pedro se devuelve para Galilea. Cuando Jesús, cuando Jesús es crucificado, Pedro se devuelve para Galilea a vivir lo mismo. Es decir, Pedro cangrejeó también como usted y como yo. Pedro también se volvió para atrás. Por eso Juan nos dice, Pedro les dijo a los discípulos, me voy a pescar. Hombres, no, 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 allí al lago. Ah, nosotros vamos contigo, le dijeron los otros discípulos. ¿Y qué les había dicho el Señor? Vengan conmigo y los haré llegar a ser pescadores de hombres. ¿Usted qué hace pescando otra vez, Pedro? Por eso allá en el lago
allá en ese lago, el Señor vuelve y se aparece a Pedro y le dice, hey muchacho, pero ¿cómo así? Si usted yo le había llamado a usted a hacer otra cosa, ¿usted qué está haciendo? Pedro, usted me ama. Pedro, usted me ama. Pedro, usted me ama. Entonces váyase a pescar, pero no peces, apacienta mis ovejas. Pedro ya no tiene que pescar, tiene que pastorear. Pero fue un proceso largo. Pasar de ser pescador de peces a pescar o a pastorear ovejas fue un proceso largo para Pedro. Tanto así, que a Pedro le costó ser, bueno, le costó ser comunidad, le costó hacer comunidad. Pero Jesús transformó la vida de Pedro. Jesús cambió la vida de Pedro, como también cambió la vida de Pablo. Cuando Pedro se presenta en sus cartas, yo quiero invitarlos a que ustedes y yo contemplemos también esto hoy. Fíjense la manera como Pedro se presenta. Pedro era un pescador en Galilea y Pedro se convierte en un pastor de iglesias. Y fíjense cómo se presenta Pedro en su carta. La primera carta de Pedro dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, a ustedes gracia y paz abundante. Estoy leyendo la carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 13, al 4. Pedro se presenta en esta carta tan bello porque dice, yo soy el pastor de las iglesias que están en la diáspora. Pedro pasó de ser pescador de hombres a convertirse en pastor de las iglesias de la diáspora, es decir, de un montón de gente, pero eso en un proceso. Pedro también tuvo un antes y un después. Y en ese antes y un después, ¿qué descubre Pedro? Pedro descubre que su vida solamente va a tener sentido cuando anuncia a Jesús resucitado. Que, que su mayor tesoro es anunciar a Jesucristo resucitado. Esto es muy bonito, porque es que nosotros también tendríamos que llegar a esa certeza de que la mayor certeza, el mayor tesoro, la mayor alegría, el mayor gozo de la existencia es anunciar a Cristo y a este resucitado. Pedro tuvo que descubrirlo. Y por eso el antes y el después de Pedro es impresionante. Si ustedes alguna vez tienen tiempo de leerse el Evangelio según San Mateo, San Marcos, y ver al Pedro de San Marcos y compararlo con el Pedro de Hechos a partir del capítulo 2, ustedes no lo van a reconocer. Ustedes no lo van a reconocer porque algo pasó en la vida de Pedro. Y aquí es donde quiero darles esperanza. Es verdad que, que el proceso es largo y tedioso y que uno muchas veces vuelve atrás, pero nosotros tenemos una esperanza y tenemos algo a nuestro favor. Y es que el Padre nos hizo una promesa a través de Jesucristo. Nos dijo, vea, yo a ustedes los conozco. Te conozco, Mosco, dijo el Señor. Te conozco, Mosco. Y yo sé que ustedes no son capaces. Yo sé que ustedes tienen un corazón de piedra. Un corazón de piedra. Yo los voy a cambiar por un corazón de carne. Es más, yo sé que ustedes conocen la ley, pero la ley la conocen aquí. No la tienen aquí en el corazón. Yo me voy a encargar de que esa ley ustedes la tengan en su corazón. ¿Cómo lo voy a hacer? Sencillo. Voy a escribir la ley mía, mi ley, en sus corazones. ¿Y cómo? A través del Espíritu. Por eso lo que pasó en Pedro, lo que pasó en Pedro y en la iglesia, es decir, conocer a Jesús, seguir a Jesús,
amar a Jesús, llega a su plenitud en el momento en que llega a Pentecostés. Antes a Pedro le daba pena hablar de Jesús y se escondió. Y dice los evangelios que tenía un miedo ni el berraco que se encerró, se tuvo que encerrar y cerró las puertas y eso le echó doble tranca. Eche tranca, mija, que esto está muy peligroso y se encerró. Y cuando viene Pentecostés, Pedro se acuerda de todo lo que Jesús le había enseñado, de todo lo que Jesús le había hablado y de cuánto Jesús lo había amado y no se puede quedar callado. El antes y el después de nuestro héroe acontece de manera poderosa, de manera portentosa, de manera sin igual, cuando viene Pentecostés. La fuerza del Espíritu Santo es la que en nosotros transforma la vida de manera radical. Por eso nosotros en Pentecostés celebramos una fiesta, la fiesta de la cosecha, porque recogemos el fruto de la vida de Jesús. Jesús vivió por nosotros, vivió con nosotros, murió por nosotros, resucitó para nosotros y nos entrega su espíritu. Eso es bellísimo, es hermoso, porque entonces yo ya no estoy solo, luchando solo. Entonces en mi batalla, en mi proceso, yo no estoy solo, estoy acompañado de Jesús que camina conmigo como hermano, pero estoy movido e impulsado por la fuerza del Espíritu Santo que transforma todo, que lo hace todo nuevo y que me da vida y fuerza y fortaleza y la capacidad de ser mejor y la capacidad de transformar mi vida. Es el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, deja de ser Pedro metido, sí, también metido, pero miedoso, miedoso, y se transforma en el Pedro lleno de fuerza, lleno de valor, lleno de capacidad de predicar a Cristo. Pedro antes era el pescador y el Espíritu Santo lo transforma en el predicador. Entonces, algunas conclusiones. Jesús nos enseña que es un proceso y la historia de Jesús nos enseña que la transformación del antes y el después es todo un proceso, no fácil, no fácil. Pero el testimonio de Pedro, el testimonio de la iglesia, nos dicen que hay un antes y un después interesante, importante y poderoso, que es el Espíritu Santo. Cuando la iglesia recibe el Espíritu Santo, ustedes y yo estamos llamados, hermanos, a pedir y a recibir el Espíritu Santo como una unción nueva constantemente, porque en eso está la fuente, oigan esto, en eso está la fuente de nuestra transformación, de la transformación de nuestra vida. Cuando usted sienta que se pegó, que se le pegó la aguja, que está cangrejeando, que va para atrás, que no puede, que no arranca, que no enciende, que tiene las tres velocidades del burro, lento, muy lento y parado, que no avanza para ninguna parte, entonces comience a clamar la fuerza del Espíritu Santo, porque es en esa fuerza donde la historia suya y la historia mía comienzan a transformarse, comienzan a cambiar en un antes y un después, en un antes y un después. Y finalicemos con Pablo. El testimonio de Pablo también es impresionante. ¿En qué consistió, en qué consistió el cambio de vida de Pablo? ¿Y cuál fue ese cambio? ¿Cuál fue el antes y el después de Pablo? ¿Usted podría contar cuál ha sido su antes y después? Claro que sí. ¿Su antes y después de esa experiencia fundante? Claro que sí. ¿Su antes y después en este tiempo de vida? Claro que sí. ¿Cómo lo cuenta Pablo? Mire cómo lo cuenta Pablo. Dice, pues los verdaderos capítulo 3 de Filipenses, Filipenses capítulo 3, versículo 3. Pues los verdaderos circuncisos somos nosotros los que damos culto en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús sin poner nuestra confianza en la carne. Aunque yo tengo motivos para confiar en la carne. Si algún otro cree poder confiar en la carne, más yo, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
hebreo e hijo de hebreos. En cuanto al rigor de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, intachable. Esa es la forma como se presenta Pablo, un poquito engreído el señor este. Yo fui intachable en el judaísmo. Yo fui intachable en el judaísmo. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es el antes y el después de Pablo? Muchos de ustedes se podrán identificar con Pablo y decir, pero es que yo nunca he tenido una vida dispersa, nunca he tenido una vida eh, desordenada, yo no he matado, no he robado, no he asesinado, no he consumido drogas, yo no he estado perdido en la vida, yo no tengo una vida desordenada. Se puede identificarse con Pablo y lo llamaremos fariseo. Y no tiene por qué sentirse mal porque fariseo significa separado o santo o bueno, o muy puro. Pero ¿qué dice Pablo? Pero lo que para mí era ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante el sublime conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hecho semejante a Él en la muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera para alcanzarlo como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Ahí está la síntesis de lo que les quería compartir hoy a ustedes. Pablo, la síntesis. Pablo dice, hubo un antes en mi vida, sí, y un antes que quizá no fue tan malo, pero cuando conocí a Cristo, me di cuenta que es el mayor tesoro que un hombre puede tener. Y desde que conocí a Cristo, todo lo demás lo consideré basura. 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 Ahora no que ya lo tenga conseguido, es decir, estoy en un proceso, pero me lanzo adelante para alcanzar a Cristo como Él me alcanzó a mí. Es bella la imagen, porque dice, en mi vida hubo un antes de Cristo y un después de Cristo. Considerar todo basura. Ahora me queda un reto a mí. ¿Y cuál es el reto que me queda a mí? Lanzarme a buscar a Cristo. No puedo perder a Cristo. Tengo que encontrarlo, tengo que ganarlo, tengo que perseguirlo, tengo que buscarlo. Yo tengo que encontrar a Jesucristo. No lo tengo todavía, tengo que ganarlo. Si usted cree que ya llegó a la meta, podemos decirle requincantin paz, porque el después de Cristo sigue siendo. El después de Cristo es dinámico. El después de Cristo todavía se está dando. Usted y yo no hemos llegado todavía a la meta. El después de Cristo se está dando. ¿Sabe cuándo van a poder decir del después de Cristo de Andrés Aldarriaga? Cuando me estén enterrando. O despuesitos cuando tal vez me canonicen. Pero antes no. Antes uno dice, estoy viviendo la experiencia de Cristo. Estoy caminando con Cristo. Y me he encontrado con Él. Y después de conocer a Jesucristo, mi vida se transformó. Pero yo me lanzo a conocerlo. Es decir, conocer a Jesucristo. El después de Cristo es una actividad, no una meta. Es un camino, no una meta. El después de Cristo es un camino, no una meta. No hemos llegado al después de Cristo. Usted puede decir algunos síntomas del actuar de Cristo en su vida, pero no has llegado todavía al después de Cristo plenamente, porque el después de Cristo pleno será cuando Él sea todo en todos, cuando yo me sumerja en su amor, cuando yo me entregue,
cuando Él abra sus brazos en la eternidad y me reciba para nunca más soltarme. Es ahí donde usted y yo podremos decir, después de Cristo, mi vida se transformó. Amado Señor, nosotros te hemos conocido y podemos dar testimonio de tu amor. Hemos conocido el amor, como dice bellamente Pablo, y el amor se ha manifestado en nosotros. Y en esto conocemos que nos ama, en que ha derramado su Espíritu Santo sobre nosotros. Amado Jesucristo, queremos en esta noche suplicarte que derrames tu Espíritu Santo. Pero antes de eso queremos entregarte nuestra historia, la historia de cada uno. La historia que me cuesta aceptar, la historia que no quiero, la historia que siento que me aplasta, mi pasado y mi presente. Le invito a que en ese momento cierre sus ojos, a que ponga delante del Señor su historia, eso que tanto le duele, eso que tanto le talla, eso que tanto le martilla. Ponga su pasado con sus errores, malas decisiones, pero también ponga su presente con las ansiedades que le genera este presente, con el dolor, con la angustia, con el temor. Amado Jesús, queremos poner en tus manos nuestro pasado y nuestro presente. El futuro ya está en tus manos, siempre lo ha estado. Pero mi pasado me pesa a mí y el presente me atemoriza a mí. Tal vez me frustra. Por eso, amado Jesús, tú que eres el Rey de la historia, el Dios de la historia, ven, pasa por esta historia, pasa por nuestra historia, sanando, restaurando. El Jesús resucitado que vive, el Jesús dueño de la historia, a ese invocamos en esta noche. Jesús, 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 Jesús el Señor, Jesús el Salvador, Jesús el Mesías, Jesús el Rey y el Señor. A ti, Jesús, te pedimos que lleves a feliz término la obra que has comenzado en nosotros y que derrames sobre nosotros tu espíritu, el espíritu que todo lo transforma. Él es nuestra esperanza. Él lleva a feliz término esta obra que ha comenzado y que no puede terminar hasta que tú seas todo en nosotros, hasta que nos transformes del todo. Por eso ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Santo Espíritu de vida. Dígale usted, ven. Si tiene miedo en este momento, dígale, ven. Si tiene dudas en este momento, dígale, ven. Si se siente inseguro, que está hacia atrás, que volvió atrás, a lo mismo de antes, dígale, ven. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven. Lo que tú quieras hacer, toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí.
todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A ti María te pedimos que intercedas por nosotros. Junto a ti queremos esperar Pentecostés. Junto a ti queremos aguardar la promesa del Padre, porque tenemos miedo, porque estamos encerrados, porque no sabemos cómo proclamar la palabra. Por eso María intercede por nosotros, para que ante la acción del Espíritu Santo, que ya llega a salvarnos, que ya llega a levantarnos, podamos como tú María decir y hacer: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Enciende el micrófono Martica, porque creo que está apagado. Te estaba saludando, que si don Andrés o San Andrés. ¿Cómo? Que te estaba saludando, que si don Andrés o San Andrés. San Andrés Islas, tal vez. De pronto, muy rico. Andresito.